Teoría endosimbiótica proviene de la palabra simbiosis. Y simbiosis proviene del griego juntos. Y bios o vivir, que prácticamente sería como vivir juntos. Es decir, que hay una interacción biológica o una relación estrecha y muy persistente entre dos organismos de diferentes especies. Como por ejemplo las abejas con las plantas, que aunque son de especies diferentes, tienen una relación muy conveniente. Ya que ambas obtienen un beneficio. Las abejas se alimentan, pero mientras llevan ese alimento a su panal, van polinizando todo el campo y a eso se le llama simbiosis. Y para adentrarnos en este tema, es muy importante que se presente a la pionera, que fue la que popularizó esta teoría, Lynn Margulis. Ella es estadounidense y en el año de 1967 popularizó la teoría endosimbiótica, a la que llamó endosimbiosis en serie. Esta teoría describe el origen de las células eucariotas. Por otro lado, y como ya sabemos, la célula procariota y la eucariota tienen muchas cosas en común, como podría ser el citoplasma, los ribosomas o el material genético. Sin embargo, la célula eucariota es mucho más avanzada que la procariota. Esto es porque hace millones de años, cuando solo existían las células procariotas, como muchos organismos hoy en día, había variedad de procariotas. Algunas de estas procariotas tenían habilidades fotosintéticas, o sea, que pueden hacer su propia comida usando energía solar. Otras procariotas eran bacterias que tenían la habilidad de producir oxígeno utilizando ATP. Algunas de estas procariotas eran mucho más grandes y podían consumir otras bacterias. Las procariotas grandes se comían a las bacterias pequeñas. Sin embargo, en vez de que estas fueran digeridas, algunas de estas quedaban intactas en la procariota grande y empezaban a vivir como simbiontes. Primeramente, este tipo de eucariota se tragó a las bacterias que podían usar el oxígeno para producir ATP y a este se le dice que es el ancestro heterótrofo de la eucariota. Eventualmente, estas células fueron comiendo a las bacterias que podían hacer fotosíntesis. Así que estas bacterias empezaron a vivir como simbiontes y a esto se le dice que es el ancestro autótrofo de la eucariota. Hoy en día conocemos a esa bacteria que podía utilizar la energía solar como propia comida en cloroplastos y a la bacteria que usaba el oxígeno para producir ATP lo conocemos ahora como mitocondria. Como toda teoría, esta tiene que tener sustentos, así que aquí te diré los que descubrió Lynn Margulis. Para empezar, se dieron cuenta que la mitocondria y los cloroplastos tenían su propio ADN separado del núcleo y que este, además, era muy parecido al que se puede encontrar en una célula procariota. También se dio cuenta de que las bacterias y las mitocondrias tenían un tamaño muy similar al de las bacterias y que cuando estos se dividían lo hacían de una manera muy parecida a como lo hacen las bacterias. Para finalizar, hay que recalcar que Lynn Margulis
en su época fue muy rechazada y criticada por esta idea. Sin embargo, ahora es considerada una de las principales figuras en el campo de la evolución biológica. El concepto de simbiosis no es algo que haya quedado en el pasado. Hoy en día, muchas especies siguen viviendo así, como los peces de las anémonas, las abejas y las flores, o las hormigas y los pulgones. Eso sería todo y muchas gracias por ver este video.